Buenos días, hermanos, hermanitas, hermanos, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Que Dios les bendiga grandemente. Que Dios obre en sus corazones, que les llene de esa confianza, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Que el Espíritu de Dios obre en sus vidas, en sus hogares, en cada situación por la que ustedes estén pasando. Y sea el Dios Todopoderoso tomando el control de todo. Y el Espíritu Santo nos guíe por el camino que nos conduce a la vida eterna, al reino de los cielos, que es el Espíritu de Dios guiando nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, para que nos alineemos al santo propósito de Dios y, y a su voluntad. Que cada uno de nosotros eh, seamos instrumentos de Dios y podamos llevar el mensaje de Cristo a las naciones, a los pueblos, a las familias, a los niños, a los jóvenes que tanto lo necesitamos todos. De verdad lo necesitamos mucho a Dios, que sin Él no somos nada. Todo se derrumba si no le tenemos a Dios. Dios es lo más poderoso, lo más lindo que podemos tener en nuestra vida. Y aunque vengan situaciones difíciles, pero si lo tenemos a Dios, lo tenemos todo. Amén. Entonces, bueno, empezamos. El título de la predicación de hoy es, no es pedir por pedir, es pedir correctamente. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que nosotros le pedimos algo a Dios y, y sin embargo no vemos respuestas? ¿Por qué será? ¿Qué estará pasando? Si el Dios Todopoderoso, que lo hizo todo, lo sabe todo y, y lo escucha todo, lo ve todo, y, y a veces nos matamos pidiéndole algo y no hay respuesta. Bueno, ahora vamos a ver las causas por qué muchas veces no tenemos esa respuesta. ¿Y cómo debemos pedir correctamente a nuestro Padre Celestial para tener la respuesta de Dios? A veces la Escritura dice que no tenemos, Jesucristo lo dijo, que no recibimos porque pedimos mal. Y muchas veces sí, no sabemos cómo pedir a Dios. No sabemos. Sí, cuando nosotros vamos a pedir a un gobierno o a un padre de familia, a mi papá, a mi mamá, o a mi jefe, a mi jefa donde estoy trabajando, quiero pedirle algo, siempre nos preparamos de una manera adecuada como para pedirle algo, un favor, algo. Entonces, nos preparamos con palabras precisas para poder recibir lo que necesitamos. ¿Cuánto más a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, al Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, al Rey de Reyes, Señor de Señores, al dueño del universo, al dueño de todo? ¿Cuánto más debemos de tener ese respeto, esa forma de ponernos delante de Dios, de expresarnos delante de Dios, para que eh, reconociendo que Él es el Dios Todopoderoso, el dueño de nuestras vidas? Entonces, bueno, aquí Dios mismo nos ha dado en la Sagrada Escritura la manera correcta como debemos dirigirnos a Dios para pedirle algo. En Primera de Juan 5:14, vamos a ver la confianza que tiene el apóstol Pablo en Dios. Y dice así, en Primera de Juan 5:14, y estamos seguros que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Mire, esa confianza tan precisa del apóstol, que no, o sea, no hay duda alguna. El apóstol está, pero tan seguro de que
todo lo que le pida a Dios, Dios los oye cada vez que le piden algo que a Dios le agrada. En otro texto dice que lo que le piden conforme a su voluntad. Entonces, aquí podemos ver que una de las claves es confiar en Dios. Cuando le pedimos algo, debemos tener esa confianza en Dios, en sus promesas. Ya vamos a ver las promesas que Dios nos hace. Y pedirle conforme a su voluntad, como a Él le agrada. Bueno, puede decir, bueno, yo le he pedido a Dios, pero no hay esa respuesta. ¿Cómo puedo tener esa confianza en Dios si, digamos así, si estoy sumergido en deudas, o si no tengo un trabajo, o tengo mis hijos pequeños estudiantes, no tengo que vestirlos? ¿Cómo puedo poner esa confianza en Dios? Pues conociéndolo, conociendo su escritura, conociendo sus promesas, para poder confiar en Él. Por eso es tan importante congregarse para escuchar las palabras de Dios y conocerlo. Y es tan importante leer la Sagrada Escritura inspirada por Dios para conocer sus promesas y así nosotros poder confiar en Dios. Porque de otra manera, ¿cómo podemos confiar si no conocemos sus promesas? Si no lo conozco a Dios. Jesucristo dijo conocerte a ti, único Dios verdadero. Esa es la voluntad de Dios, que lo conozcamos. Y así podamos ejercer confianza. En el Salmito 4:8 dice así, un salmo precioso. Dice, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. ¡Qué hermoso! Solo Dios es el único que nos puede mantener a salvo. No importa las persecuciones. La Sagrada Escritura dice que caerán 1000 a tu diestra, 10,000 a tu siniestra, pero a ti no te pasará nada. Es la protección de Dios. Es que Dios está protegiendo a sus hijos, a quienes invocan su nombre, a quienes le piden su ayuda, a quienes le dicen, Señor, te entrego mi vida, aquí estoy. Señor, estoy pasando esta situación difícil, te entrego esta situación difícil, ayúdame. Señor, bueno, tengo mis hijitos y no te conocen, y mis hijitos se están desviando, mis hijos, oro por ellos. Oro para que ellos te conozcan, para que ellos te sigan, para que ellos hagan tu voluntad. Y si esta es una petición que le agrada a Dios, es una petición conforme a su voluntad, entonces, ¿cómo Dios no va a escuchar, no va a obrar aquella petición tan hermosa? Dios concede. Por supuesto que Dios concede todo lo que pedimos conforme a su voluntad y conforme a lo que a Él le agrada. Y cuando nosotros conocemos a Dios y conocemos sus promesas, realmente podemos poner esa confianza en Dios y no importa la tribulación, no importa las deudas, no importa que no tenga que comer, no importa nada. Pues es así. Dios pone esa paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestros corazones. De hecho, es Jesucristo mismo que dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Entonces, Dios pone esa paz en nuestro corazoncito y es donde nosotros, aunque tengamos deudas, aunque no tengamos que comer, aunque no tengamos que vestir, nosotros podemos descansar en paz. Porque Dios estaba tomando el control de nuestra situación. Ahora, Jesucristo dijo que no sé, que primero busquemos el reino y la justicia de Dios y que las otras cosas los vienen por añadidura. Y dice Jesucristo, dice, no se preocupen, porque ¿qué comeré? ¿Con qué me vestiré? ¿Qué beberé? No se preocupen por nada de eso. Primero busquen el reino y la justicia de Dios y las otras cosas los vienen por añadidura. Dice Jesucristo, que si el Padre Celestial alimenta las aves del cielo, que ellas ni siembran ni cosechan,
Pero sin embargo, Dios las la alimenta. Dios tiene cuidado de aquellas avecillas. ¿Cuánto tendrá cuidado de ustedes? Nos dice nuestro Señor Jesucristo. No se preocupen si no tienen que vestir. No tengo que vestirme, no tengo ropa para vestirme. Dice Jesucristo que si los lirios del campo se visten de tal manera, tan hermoso, que ni siquiera el rey Salomón se vistió como una de ellas. Si Dios viste así a las flores del campo, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Nos dice Jesucristo. Por lo tanto, no se preocupen. No se preocupen por nada de las cosas del mundo. Preocúpense de conocer a Dios. Preocúpense de andar apartados del pecado conforme a la voluntad de Dios. Apártense del mal, apártense del pecado, apártense de las preocupaciones. No, pongan todas aquellas cargas, entréguense a Dios. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y agobiados, y que yo os daré descanso. Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Jesucristo dijo que confiemos en Él, que confiemos en su palabra, que confiemos en sus promesas, que no estemos allí con ese tormento, con ese peso de que qué voy a hacer. Si tenemos un Dios todopoderoso, si tenemos un Dios que nos ama y tiene cuidado de la creación, hasta de lo más pequeño, hasta de la hormiguita, más de nosotros, enfermos. La Escritura dice que Jesucristo que en sus llagas llevó nuestras enfermedades. Dice el Señor Jesús, debemos confiar en Él. Debemos poner nuestra confianza en Él. En Filipenses 4:6-7 dice, por nada, no se preocupen por nada. En cambio, en lugar de preocuparse, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias. Otro punto clave, darle gracias, ser gratos. Denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios cuidará sus corazones y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. Otro punto clave, vivir en Cristo Jesús. Confiar en Dios, hacer lo que le agrada y vivir en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por lo tanto, no tenemos esa promesa hermosa de que le podemos pedir a Dios lo que necesitamos. De pronto alguien diga, sí, yo sí le he pedido a Dios, yo vivo años pidiéndole a Dios y Él no me escucha. En Salmo 94 dice, el que les hizo los oídos, ¿acaso es sordo? Por supuesto que escucha. Una de las promesas en las que nosotros nos basamos y tenemos la certeza de la promesa que Dios mismo hizo a su pueblo es esta, que se encuentra en segunda de Crónicas 7:14. Hablando nuestro Padre Celestial, sus palabras que dicen así, esta es la promesa de Dios nuestro Padre que dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa,
yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Promesa de nuestro Dios. ¿A dónde lugar? Dice que Él está atento a la invocación nuestra, a la oración, a nuestra petición. Por lo tanto, no podemos decir, Dios no me escucha, porque Dios sí escucha. Pero ¿por qué no recibo? ¿Estoy pidiendo conforme a su voluntad? ¿Hay algo que está deteniendo esa bendición, que impide que esa bendición yo la pueda recibir? Sí, de Dios no falla. Somos nosotros. Algo anda mal en nosotros. Somos nosotros los que estamos fallando en pedir correctamente. Y es por eso que muchas cosas no recibimos. Jesucristo dijo que hay dos señores al que uno sirve, a Dios y al dinero. Dice, el que sirve a Dios no puede servir al dinero. Y el que sirve al dinero no puede servir a Dios. Con eso quiere decir, o sea, personas que de pronto se afanaron en enriquecerse y se endeudaron tanto, 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 están en contra de su palabra. Y esa es la causa por el que muchas personas se endeudan y después no pueden pagar. Y eso les consume. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, que Dios dice que Él se preocupa de nosotros, que no debemos afanarnos en las cosas del mundo, en las riquezas de este mundo. Pero no se preocupen. Si ustedes entregan su corazón a Dios y viven conforme a su voluntad, Dios se hará cargo de todo aquello que pesa en sus corazones. No, no, no recurran a brujos, a esas cosas que están en contra de la palabra de Dios. No, recurran a Dios, el dueño del cielo y de la tierra, nuestro dueño, quien lo hizo todo. ¿Acaso que al recurrir a los brujos o, o a otros lugares que no sea Dios les va a solucionar el problema? ¿No? Y está en contra de la palabra de Dios, los va a hundir peor. Pero sí, el que sí va a venir, nos va a dar la ayuda y la respuesta es Dios. Pero para ello tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que apartarnos de nuestra mala conducta. Tenemos que apartarnos de lo que Dios aborrece, lo que es el pecado. Tenemos que apartarnos de todo lo malo. Tenemos que perdonar. Si alguien nos ofendió, perdonar. Eh, en nuestro Señor Jesucristo, en la oración del Padre Nuestro, al final de la oración del Padre Nuestro, dice, porque si ustedes no perdonan a los hombres, vuestro Padre Celestial tampoco os perdonará a ustedes. Es un punto clave para poder nosotros recibir la bendición de Dios, para nosotros poder recibir el milagro que Dios nos da. Dios sí escucha y Dios sí da lo que pedimos. Pero para ello, si hay falta de perdón en uno de sus corazoncitos, perdonen. Y cuando ustedes perdonan, se liberan de una carga que pesa sus vidas. Y esa falta de perdón enferma la mente, el cuerpo, destruye el alma y el espíritu. Y si tal vez la ofensa fue tan grave que se me hace difícil perdonar, Dios mío, ayúdame a perdonar y amar a esta persona. Una petición conforme a su voluntad. Perdonar a quienes os hizo daño. ¿Acaso Dios no va a conceder aquella petición si está conforme a su voluntad? Si Dios mismo está diciendo que perdonemos. Y le pedimos, Señor, ayúdame a perdonar. Es todo disposición. Yo dispongo mi corazón para perdonar. Y entonces le pido a mi Dios que Dios me ayude a perdonar a quien me hizo daño.
Y esa paz que Dios le da cuando usted perdona, puede recibir esa paz. Porque es usted al no perdonar que está con las manos cerradas y no recibe esa paz que Dios le está regalando. Al no perdonar, usted se está perdiendo esa bendición, esa paz que Dios te regala. Por eso es importantísimo que en nuestro corazón no haya falta de perdón. Otro punto clave es el arrepentimiento. Aquí en Segunda de Crónicas nos habla que si mi pueblo se humillare y se apartaren de sus malos caminos, se humillare, es reconocer que yo he pecado, es reconocer mi ofensa. ¿Cuánto le ofendí a mi Dios? ¿Cuánto lastimé su corazón? ¿Cuánto entristecí al Espíritu Santo? Si Dios me ama, si Cristo murió en la cruz por mí, lo hizo todo lo hizo por mí. Hizo ese sacrificio por mí, porque me ama. Y con mi pecado lastimé su corazón. Por mi pecado Jesucristo murió en la cruz. Por mis pecados Jesucristo por amor a mí, tuvo que dejar el cielo, su reinado, despojarse de todo ello para venir acá a la tierra, tomar cuerpo humano, para ser sacrificado, para ser martirizado, para ser azotado. Todo su cuerpo no tenía parecer ni bellecer, todo él estaba destruido, todo su cuerpecito estaba destrozado. Y lo hizo todo por mi pecado. Lo hizo todo por mi culpa. Lo hizo todo porque yo le fallé a mi Dios. Pero si yo me humillo y reconozco mi pecado y le digo, Señor, he pecado contra el cielo y contra la tierra, he pecado contra ti, te ofendí, mi Dios, perdóname. Me arrepiento de haberte ofendido. Me duele en mi corazón haber pecado contra ti. Perdona. Entonces dice nuestro Padre Celestial, entonces oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Cómo podemos ver que los productos se pierden? Si hay plagas en los productos, las plantas aún su producto tierno antes de la cosecha se derrama. ¿Será que yo estoy fallando a Dios? ¿Será por mi pecado que todas estas consecuencias de mi pecado está siendo destruida la tierra? Está siendo destruido el universo, está siendo destruido mi vida y la vida de los demás y todo está siendo destruido. Por supuesto. Es porque nosotros estamos en contra de la palabra de Dios. Es porque nosotros estamos ofendiendo a Dios y no reconocemos nuestro pecado. No damos la importancia, o sea, no damos ningún valor a lo que Cristo hizo, a lo que Jesucristo hizo, ese sacrificio por mí. Estamos pisoteando la sangre de Cristo. Muchas veces hay predicadores que te quieren hablar la palabra de Dios. Van a las casas o por las calles, te invitan. Conoce a Dios, te hablo la escritura. Y no, cierran sus oídos, cierran sus puertas, no, estoy ocupado. No, pues si por Dios vivimos, por Dios comemos. Dios nos da la comida, Dios nos da la vida, Dios nos da el alimento. Dios tiene cuidado de nosotros. Por Él respiramos. ¿Cómo podemos nosotros cerrar nuestros oídos a la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros podemos cerrar las puertas al mensaje de Cristo? ¿Cómo nosotros podemos atrevernos a pisotear la sangre de Jesucristo? Si Él nos compró a nosotros con un valor
incalculable, no tiene nombre. Esto le costó demasiadísimo, cada alma, cada vida. Bendita sangre redentora. Ni todo lo del mundo podía comprar nuestra salvación. Solo Jesucristo es el único que pudo comprarnos. Y nos compró con precio de sangre, con su misma sangre. Y por eso nosotros tenemos acceso a la salvación. Nosotros tenemos acceso a la vida eterna. Pero siempre y cuando nos arrepentamos de nuestros pecados y nos volvamos de nuestros malos caminos y nos alineemos al santo propósito de Dios y recibamos a Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Que sea Dios el centro de nuestra vida. Mire, en el Salmito 18:6 dice, pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Muchas veces que nosotros estamos angustiados, muchas veces que nosotros ya no sabemos qué hacer, y muchas veces son por las consecuencias de haberme apartado de Dios, que me viene consecuencias muy graves. Entonces me encuentro desesperado y no sé qué hacer. Pues aquí les va el punto clave. Volveos a Dios. Volveos a sus caminos. Entregue su vida a Cristo. Entregue su corazón a Cristo. Entregue su vida a Dios. Y Dios se encarga de todo lo demás. Dios lo promete, Dios lo cumple. Así que, levántese. No se queden allí sin saber qué hacer. Dios tiene el control de todo. Si, si Dios es el dueño de todo, Él tiene el control, Él sabe qué hacer. Nosotros muchas veces no sabemos. Pero si le entrego mi vida a Dios, Él sabe qué hacer conmigo. Él sabe qué hacer con mi situación. Otra de las promesas que Jesucristo nos hizo se encuentra en Juan 15:7. Es otro punto clave para nosotros poder recibir sus promesas. Jesucristo dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Aquí lo promete el Padre, lo promete Jesucristo, que si nosotros pedimos lo que queremos, será concedido. Pero aquí es claro Dios, que para nosotros poder recibir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Permanecer en Cristo, en su palabra. Eso quiere decir vivir en obediencia. Jesucristo dijo, amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Y si vivimos en amor los unos con los otros, estamos andando en la palabra de Cristo, unidos a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y como dije hace rato, si se me hace difícil amar a alguien, Dios, ayúdame a amar. Una petición es conforme a su voluntad, conforme a tu palabra. Él oye y te concede. Solo dispón tu corazón. Otro punto clave para poder recibir. En Juan 14:13 nos dice,
Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Y lo dice Jesucristo mismo. Entonces nuestras peticiones deben ser confiar en Dios, apartarnos de nuestros malos caminos, reconocer nuestro pecado, humillarnos delante de Dios, pedir en el nombre de Jesucristo. Y otro punto en el que dice, no recibís porque pedís mal. Muchas veces nosotros hacemos como peticiones así. Alguien me hizo daño. Señor, castígale a esta persona que me hizo daño. ¿Estoy pidiendo conforme a su voluntad? No, no estoy pidiendo conforme a su voluntad. Pues esa petición no la voy a recibir, está en contra de su palabra. Pero si le digo, Señor, ayúdame a amar a esa persona, ayúdame a perdonarle que me hizo daño. Pues esa petición es conforme a su voluntad, esa sí lo voy a recibir. Porque en nuestro corazón no tiene que haber nada dañado, nada malo, para poder recibir lo que nosotros queremos, lo que nosotros pedimos a Dios. Y para ir terminando ya la predicación, ¿por qué Dios quiere que nuestro corazón esté libre de toda maldad? Porque es por nuestro bien. ¿Por qué los estatutos de Dios son así? Perdonar, amar. Porque eso nos da felicidad. Porque eso es lo que realmente nosotros necesitamos para poder vivir en paz. Para poder vivir nuestra vida verdadera, la vida que todos anhelamos. Cuando nuestro corazón está puro, cuando nuestro corazón no invade algo malo, somos luz. Somos luz del mundo. Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Eso es lo que Dios quiere, que brillemos. Y para poder brillar tenemos que deshacernos de toda inmundicia. Tenemos que deshacernos de todo lo malo. Para nosotros poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Debemos escucharlo y obedecerlo. Y que Dios sea el centro de nuestra vida. Que Dios sea nuestra prioridad. Cuando Dios es nuestra prioridad, le damos prioridad a Dios y le pedimos un trabajo, Dios te lo va a dar. Pero si no, Dios no es mi prioridad y le pido a Dios un trabajo, ese trabajo me va a apartar de Dios y no te viene de Dios, porque Dios no quiere que te apartes de Él, porque Él sabe que si te apartas de Él te pierdes. Pero si mi prioridad es Dios y le pido un trabajo, Dios mismo va a dar el trabajo preciso donde no te robe el tiempo de Dios, donde tengas tiempo para tu familia, donde tú tengas ese tiempo para no estar estresado ni agobiado. Dios mismo obra y te da el trabajito correcto. No importa si dice, no hay trabajo. No hay trabajo y este país está en la ruina.
Pero si pongo mi confianza en Dios, si yo confío en su palabra, ese trabajo me viene porque me viene. Dios prometió, Dios lo cumple. Dios es fiel, nunca nos falla, jamás. Entonces, ¿cómo podemos ver? La promesa de Dios es que todo lo que pedimos, conforme a su voluntad, conforme a lo que a Él le agrada, nos concede. Y los pensamientos de Dios son buenos, agradables y perfectos para con nosotros. Porque su amor es inagotable. Su amor es tan inmenso que no tiene fin. Y Él tiene cuidado de nosotros. Así que no se enfoquen en los problemas. Su mirada puestas en Dios, puestas en Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, nuestra vida será plena. Y así podemos recibir las promesas de Dios. Porque lo que se le pide a Dios conforme a su voluntad, Él nos oye y nos concede lo que pedimos. Y lo recibimos. Por supuesto que lo recibimos. Siempre y cuando nos alineamos a su voluntad, a su santo propósito. Que siempre su voluntad y su santo propósito es bueno para nosotros. Así que, mis hermanos, ese es el punto de pedir correctamente. Confianza en Dios, arrepentimiento por nuestros pecados, perdonar, orar en el nombre de Jesús, pedir a Dios nuestro Padre en el nombre de Jesucristo. Y entonces, como dice el apóstol Pablo, estoy seguro de que Dios me oye y que recibo lo que pido. Amén. Amén. Amén.